Conciencia 1. El despertar. El arte, la ciencia, la política, la religión y todas las cosas que ocurren en este mundo demuestran que hay un sueño y un soñador. A este soñador lo iremos descubriendo en esta temporada. Conciencia 1. Saludos de todo corazón y de toda razón a este programa de Conciencia 1 en su serie La Búsqueda. Capítulo, estamos mirando los elementos más concretos y prácticos para poder empezar a entender qué es lo que realmente estamos buscando. El mundo es un espejo de oportunidades y de deseos, de anhelos, inclusive frustraciones y de toda la gama de posibilidades para que alguien o unos pocos logren conquistar como lo que desean. Los que han encontrado un poco de las cosas que desean en el mundo, la tienen de acuerdo a su convicción interior, su convicción oculta. Pero eso lo vamos a mirar lentamente en la medida que cuando se va despertando ese poder interior de conquistar o encontrar lo que uno quiere, hay un eco en el mundo que lo vuelve real. El mundo es como si fuera de alguna manera una especie de comprobación de la tesis del alma de las personas. Y ocurre que la pérdida de esa esperanza de las personas también el mundo lo refleja. Entonces en la búsqueda vamos a empezar a ingresar a elementos más precisos de qué es lo que hay que buscar, qué significa buscar y a quién hay que preguntarle cómo buscar, porque todos necesitamos de alguna manera una relación para poder llegar a puntos personales, pero siempre hay una relación con algo, con alguien. Lo ideal sería siempre con una buena compañía, un consejo ideal, un buen amigo, pero las búsquedas a veces se vuelven inclusive un poco más complejas y muchas veces en la búsqueda uno también, en vez de lograr encontrar, se pierde, pero vuelve y se encuentra. Es inevitable no encontrar lo que uno busca. Entonces, bienvenidos a este programa. Comencemos. La frase "conócete a ti mismo" es una de las frases más claves en todo el conocimiento de la humanidad desde la época más antigua. Desde el origen de la filosofía en Grecia ya aparecía en Sócrates y en anteriores versiones del conocimiento, en el ocultismo, esa palabra, conócete a ti mismo. Pero la frase que sigue fue la que no nos contaron bien. Y dice, conócete a ti mismo porque conocerás el universo. Entonces, cuando viene esa otra parte, que es la que complementa realmente la idea, la primera frase es la búsqueda filosófica, siempre la búsqueda de todos los procesos internos porque es demasiado amplia, es más amplia que cuando se resuelve con la otra idea que es conocerás el universo, porque al menos el universo ya se puede contemplar, así sea de una forma muy limitada, pero se puede contemplar. La realidad de conocerse a uno mismo en relación a conocer el universo no es simplemente tener información cartográfica o celeste de cómo es el mundo y el universo. Es una información potencialmente creativa. Entonces, conocerse a uno mismo en términos abstractos es pensar de alguna manera abstracto. Mientras que cuando uno dice, y me conozco a mí mismo conociendo el universo, empiezo a mirar la función creativa de ese conocerse y esa personalidad. Y ese principio de búsqueda nunca lo enseñan en ninguna parte. Todo lo que nos enseñan es a reteñir una cultura para sostener una idea de alguien o de algo, de una sociedad que supone estabilizó en nuestra forma de existir el conocimiento básico para poder ser parte de una estructura, digamos, más engranada en la producción, en la sostenibilidad como del cuerpo. Pero la educación no ha tenido la sostenibilidad del poder creador. Ese poder creador
está muy por encima de lo que nosotros hacemos como participar en este mundo. Entonces hay un vacío, hay una especie de abismo entre lo que uno participa en este mundo temporalmente con lo que realmente el potencial creador que tenemos está ahí. La búsqueda, entonces, tiene que partir de que conocerse a sí mismo es darse cuenta en dónde estamos, luego saber para dónde queremos dirigirnos y cuál sería como nuestro fin ulterior para poder empezar a entender el propósito de existir acá. La ansiedad, la angustia, el deseo, todo ese tipo de elementos que vamos a mirar uno por uno de cómo se desarrollan, entran en juego porque todo lo que se empieza a anhelar en ese conocimiento estimula dentro de sí una especie como de burbuja ascendente que empieza como a direccionar esas ganas de empezar a encontrar, descubrir, esas ganas de volver a ser. Eso es un principio como más infantil, pero esa energía infantil o esa energía de niño jugador, esa energía de niño jugador logra llegar hasta niveles mucho más poderosos si la mente empieza a entender que conocerse a sí mismo es conocer al universo. Y en esa medida se empieza a desarrollar un potencial intuitivo de lo que hay que ir a enseñarle al mundo. Entonces vamos a mirar en estos programas también algunos personajes que en su búsqueda de la verdad empezaron a darle claridad al mundo y nos llevaron más allá del conocimiento de lo que estamos aquí simplemente sobreviviendo. Y son los grandes aspectos de la invención, de los desarrollos tecnológicos y también los desarrollos espirituales y filosóficos, inclusive también económicos. Lo que importa es que en la búsqueda hay elementos que hay que tener muy claros. El que se conoce a sí mismo, la misma realidad del mundo empieza a mostrarle un espejo interno y le abre el escenario para que se exprese en una forma más contundente y más radicalmente clara para poder tener confianza y avanzar. Entonces, todos en este planeta tenemos el derecho a conocernos a nosotros mismos porque el universo es tan infinito que aquí caemos todos. El aspecto de la libertad es el aspecto de la confianza suficiente para poder fluir en el medio ambiente donde nos estamos construyendo. Pero la libertad cada vez para nosotros se vuelve más dependiente de los medios externos y la dependencia de esos medios nos permite una libertad subjetiva. Entonces ya tenemos miedo a la libertad libre. Nosotros estamos condicionando más en nuestra búsqueda artificios para poder llegar inclusive más lejos de lo que pensamos. Y eso es una cualidad sutil de las decisiones mentales que tienen como el poder de empezar a ubicar su estructura y su naturaleza creadora, constructiva, en elementos que de alguna manera también lo aprisionan. Entonces estamos viendo en la búsqueda una especie de paradoja. Es más difícil que a uno le digan que se siente a meditar en lo que va a crear de una forma completamente abstracta a hacerlo de una forma completamente artificial y electrónica, mecánica, cuántica. Entonces, en esa relación de lo que es interno y externo, en esa brecha que hay un espacio de coerción, también es un espacio también de invitación a la libertad, con la necesidad de realmente sentir que se necesita un apoyo o una comunicación entre varias ideas, porque en la soledad, ese tipo de espacios, a veces crea la mente separada o escéptica, se empieza a volver un poco más difícil de interactuar con el mundo. Entonces esa relación entre la soledad y el mundo siempre está sutilmente tejida porque el propósito a la búsqueda no solamente conocerse a sí mismo, sino también de crear un espacio de libertad, propone una relación con los demás, de tal forma que esa relación construya una idea creadora o, si está desencaminada, puede ser destructiva.
Y lo que empezamos a mirar en este proceso es que mientras más la idea creadora se manifiesta, más esperanza hay, más fuerza vital hay para que la libertad sea la que actúe a través de esa fuerza creadora y empiece a manifestar un detalle que es fundamental en todos los aspectos del mundo: el derecho universal a expandir el ser que somos. El derecho universal es algo que siempre ha estado construyendo las naciones después de la Revolución Francesa, en principio, que era el derecho humano, pues a la expresión de la libertad. Se volvió tan político que eso radicalizó unas fricciones de control, posesión, dictadura, emancipación, rebelión. De alguna manera la sociedad apenas en estos 200 años está como estabilizando un poquito las cosas, y aún así sigue habiendo muchos problemas con el tema de la monarquía sobre los pueblos. Lo importante en ese fenómeno político-social es que en el fondo de nosotros no hemos pensado en lo simple, y lo vamos a tomar con respecto a lo que vimos al principio del programa. El mundo, la tierra, es un espejo de lo que uno vino a demostrarse a sí mismo. Y nadie se ha dado el permiso de sentirse soberano en su propia alma, en su propia libertad y en ese vacío de libertad que estamos mencionando. Entonces, conocerse a sí mismo es darse un permiso de ver ese vacío sobre qué significa la libertad, para tener de alguna manera el derecho a que su expansión en ese vacío realmente sea la forma de traerle luz a todo el que de alguna manera comulga con esa idea. Y cuando esa idea tiene más luz, más bondad, más inclusión, el mundo empieza a volverse más integrado con ese pensamiento universal. Volvemos al tema de los grandes inventores. El caso más conocido puede haber sido el de Einstein. Entonces, él lo que trajo fue una idea sobre la luz, y todos los sistemas mecánicos de Newton se fueron volviendo cada vez más obsoletos, porque ese ingreso de esa idea da la posibilidad de que nos podemos comunicar ustedes con este espacio aquí. Integró más la humanidad. La pequeña idea de que la luz, el fotón, luego se volvió la idea de la onda, la partícula, todo el aspecto de ese electrón que está moviéndose por todo el universo, que puede ser el mismo electrón, simultáneamente abrió no solamente la visión mecánica del mundo a una apertura molecular, sino que la metió más profundo a una sensación de que somos partícipes de esa creación, no simplemente observadores. Pero es justamente en la observación el observador nos empieza a integrarse en lo que busca y se conoce a sí mismo en relación al universo. Entonces, en este aspecto de la búsqueda, en estos programas, estamos como tratando de entender que todos tenemos un velo muy fino, porque tenemos mucho miedo a mirar el vacío, pero la invitación siempre es con quién estoy construyendo el puente para integrar esa libertad y a quién estoy incluyendo. Porque a la medida que uno incluye los mismos espejos, los aspectos de esas mismas personas, esas mismas formas de pensar, van a tener el caos o el orden o la armonía de acuerdo al mundo que quieran ver. Y nadie quiere destruirse a sí mismo. Pero el que convoca hace una convicción de lo que tiene en su corazón, en su mente, para decirle al mundo: yo pienso así, siento así, los invito a este vacío. Y es posible que si él se hunde, todos se hunden. O es posible que si esa energía colectiviza a todos, todos se salvan. Porque de alguna manera esto es una prueba de lo que es real. Y esa prueba de lo que es real significa que se realiza en el mundo. Y por eso las culturas más ancestrales han fracasado casi todas, a pesar de que las primeras ideas siempre fueron imponentes y hermosas. Las pirámides de Egipto siguen vivas, pero toda su tradición y todas sus dinastías quedaron de alguna manera escritas, misteriosamente puestas, y el conocimiento que estaba allí, de alguna manera, es para algunos que se arriesgan a meterse en sus profundidades y a entregar su libertad y a entregar su forma de existir de acuerdo a una cosa
que no saben qué buscar ni qué encontrar. Entonces aparece en ese vacío un deseo que puede ser una añoranza o puede ser una obsesión. Y eso lo veremos en la próxima parte. Cuando aparece el deseo incrustado en la parte de la búsqueda, porque ya se sabe lo atractivo que puede ser ese encuentro con lo que se busca, es porque ya hubo también una información de lo cual uno tener concreto que desea. En esa clara fijación de esa cosa concreta, ese tesoro escondido, por decirlo así, empieza a fluir toda una sucesión de medios para poder adquirir lo que se desea. Esa primera sensación, que es muy natural, muy primitiva, inclusive es muy de cazador o de preservación de la situación de acuerdo a la energía que se esté ubicando tanto en un territorio específico como en la expansión de esa misma idea de territorio, da por sentado que el deseo tiene un motivador del poder, que la búsqueda empieza a volverse como más enfocada y termina siendo también un riesgo a qué se va a encontrar. Y como de alguna manera en la ansiedad y en la obsesión se olvida el propósito del conocerse a sí mismo, que es encontrar el universo o conocer el universo, de alguna manera el universo se reduce a una necesidad egocéntrica. Cuando se involucra ese egocentrismo en la búsqueda, el panorama se oscurece, cambia la forma de percibir el mundo, cambia la forma de encontrar lo que uno desea, porque de alguna manera, desde el punto de vista del ego, del yo, de la separación, del abandono absoluto con respecto a todo, únicamente con un solo sujeto a cargo de la búsqueda, esa obsesión da por sentado que lo que encuentra va a ser para él. Entonces, en esa idea de tener para sí mismo y en esa única forma de encerrar su mente en su propio pequeño reino, fue como se construyó también inclusive el mundo. El mundo es una representación de puros yoes que de alguna manera tienen en sus espacios cerrados algo exclusivamente para sí mismo. Y ese ego ha tenido una especie como de centro de poder, pero como no es solamente el ego, sino también la relación con las otras cosas, con los co-creadores, sus grandes constelaciones, empiezan a volverse pequeños imperios en el camino del destino de la humanidad. Entonces las dinastías chinas, las dinastías egipcias, las grandes casas de reyes en el mundo que todavía hoy existen, solo que ya están más soterradas de acuerdo al poder más oculto que pueda haber, termina siendo de alguna manera un encierro del doble concepto de tener para mí, pero no puedo quedarme sin la herencia y la familia, de ese tipo de poderes. En este momento estamos así. Estos programas van a estar enfocados para mirar cómo está ese momento histórico, cómo nos vamos abriendo como al espacio de que la Tierra es la expresión de nuestros anhelos, pero cómo hacemos que la Tierra sea la familia de toda la humanidad y no solamente partida por límites que son realmente los que han mantenido a muchas poblaciones segregadas del planeta, haciendo grandes migraciones históricas y todas sufriendo las cosas más simples del mundo, que es el derecho a que somos soberanos todos del planeta Tierra, a que somos parte de la vida del planeta Tierra y que en el fondo nuestro ser como de tal también tiene una forma de expresar su libertad con armonía, con orden, con belleza, con alegría, y que eso de alguna manera es parte del patrimonio de todos nosotros. Y en ese patrimonio el enfoque a un bienestar universal y los medios tecnológicos o los medios espirituales ya empiezan a volverse cada vez más cercanos. Entonces en este asunto del deseo, en esta fuerza constructiva de la realidad, no podemos darnos el permiso de simplemente entrar en un vacío de un deseo singular, egocéntrico, para después sumergirnos en las más profundas oscuridades. Lo que importa es que en ese vacío se invite la luz. Y
la idea del deseo a la búsqueda, si no se conecta con esa luz clara de la vida, termina uno tanteando qué es lo que hay que encontrar y qué es conocerse uno a sí mismo. Si lo importante es eso o lo importante sería qué. Y si la segunda frase es imposible encontrarse sin filosofía y sin una búsqueda honrada de lo que significa conocerse a sí mismo, porque olvidó qué significa conocer el universo. Y en esa medida, en esa unión de esas dos palabras, de esas dos ideas, es fundamental construir una posibilidad de comunicar eso para todo el mundo, de una forma tan honesta que conocerse a uno a sí mismo es conocer al otro de una forma universal. Cuando se empieza a conocer entonces lo que se desea de una forma más intensa y si es muy atractivo, aparecen inevitablemente emociones contrastantes y fluctuantes. Cuando fluctúa tanto de un punto de tranquilidad a un punto de ansiedad, ese tipo de movimientos fluctuantes como un péndulo, pero un poquito más errático, se vuelve de alguna manera el movimiento interior para poder estar creando de alguna manera un despertar más interno de algo que estaba ancestralmente oculto, pero está tan olvidado que tenemos miedo de alguna manera a que el deseo se manifieste sin ansiedad. Y cuando el deseo se manifiesta sin ansiedad, como que no tiene el valor que realmente queríamos. Entonces la ansiedad le da como un tinte energético, un tinte vital, un tinte de alguna manera pulsativo a poder existir, pero también al miedo a perder la vida. Entonces vuelve una entrega como a una pérdida hacia la oscuridad también de los asuntos del vicio, por ejemplo, que empieza a volverse cada vez más intenso si ese deseo de alguna manera lo ocupa la ansiedad. Entonces lo que estamos mirando es que detrás de todo esto existe la base fundamental del desconocimiento que se llama el miedo. Y esa base fundamental del desconocimiento es de alguna manera lo que nos ha traído a buscar a tientas qué es lo que hay que encontrar. Y todo lo que estamos buscando en el fondo lo estamos remediando con encuentros internos, pero se manifiestan afuera en forma de recursos externos. Y se volvió como una especie de realidad que termina siendo la única realidad que uno puede elegir para poder solucionar un asunto que no entiende. Y en esa realidad fundamental, lo que estamos creyendo es que nosotros, nuestro vacío, nuestra búsqueda interior, por más que busquemos, vamos a encontrar siempre una especie como de reflexión sobre lo que está afuera, pero nunca vamos a encontrar ese vacío que creó todo el afuera. Cuando uno encuentra el vacío que creó todo el afuera, el asunto de la búsqueda termina siendo más bien aterrador porque uno al no encontrar nada piensa que uno no es nada, entonces uno evita buscar. Pero lo que se ha dicho es que más allá de esa nada sí hay una luz. Y nosotros estamos por ahora pensando que la única cosa para encontrar es una reflexión sobre el mundo, pero una búsqueda interior sobre la luz. Y esa búsqueda interior realmente es este programa. Si ya estamos en el despertar, obviamente lo que hay que motivar es que el que está despierto es el que de alguna manera espera el amanecer de ese despertar. Y ese amanecer primero se empieza a reconocer cuando en el vacío de la búsqueda uno encuentra una parte de la luz que es básicamente conocer el universo. Y ese conocer el universo en esta intención, en esta insistencia, los programas de conciencia 1 tienen que ver directamente con que sí hay un encuentro con el ser que somos, que es hacia adentro. No es que uno excluya o no el mundo exterior, sino que de alguna manera va a inspirar o va a mostrarnos uno cómo puede ver otra vez el mundo de afuera, que está lleno de egoísmo, pero con la armonía de la humanidad se ha vuelto otra vez un compartir. El ser humano por naturaleza es un compartidor, es un socializador. Y el que comparte sus juguetes, de alguna manera está incluyéndolos en un patio de recreo para co-crear el mundo.
y en esa medida ese co-crear del mundo es para preservarlo, para amarlo, para verlo cada vez más iluminado o para dominarlos a todos. Esa época de dominación se acabó porque la oscuridad no es la eternidad, sino que la luz que está detrás de la oscuridad es lo que de alguna manera estamos recordando para conocernos a nosotros mismos. Les agradezco de todo corazón y de toda razón a este programa de conciencia, un introductorio de la búsqueda, y nos vemos en programas más específicos de realmente cómo se va desarrollando una búsqueda de una forma que nos acompañemos juntos. Muchas gracias.